Primero agradecer a la doctora Garaycochea una linda revisión de las consideraciones éticas que tenemos que revisar frente a todo este mundo de enfermedades que raras, oncológicas o crónicas pueden generar alguna alteración en la dinámica familiar, en la dinámica personal de cada paciente que lamentablemente padece de estas condiciones. Y nos hace recordar varios temas, no solamente desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista de la salud pública. Y algunas de ellas las vamos a tocar en esta presentación. Lo hemos denominado historia del FISAL y perspectivas, pero en realidad no es el afán de contar un cuento de la historia, de cómo fue, sino tratar de revisar a lo largo de este tránsito desde el 2012, qué es lo que ha motivado precisamente la perspectiva de la salud pública a que se forme el FISAL y que se empiece a desarrollar de la manera en la que ahora lo tenemos. Acá está. El origen en realidad no es en el 2012, el origen está en una ley que se promulgó en el 2002, cuando se creó un fondo, pero este fondo tenía una personería jurídica de derecho privado, con el objeto de recibir recursos del sector privado, de otras fuentes, de donantes, etcétera, que permitan apoyar el esfuerzo del Estado en el tratamiento de estas enfermedades que tenían un mayor costo, que superaban el PEAS, ese listado de prestaciones mínimas que el Estado debía brindar. En ese momento no teníamos la mirada del aseguramiento universal como se considera ahora. El aseguramiento universal empezó a formarse jurídicamente desde el 2009. Entonces, este fondo inicialmente creado en el 2002 tenía un directorio presidido e integrado, entre otros, por representantes del Ministerio de Salud. Entre los que estaban en ese directorio inicial está el doctor Fernando Carbone Campoverde, que ya nos dejó, pero que ha sido un promotor muy prolífico de la atención primaria de salud a nivel nacional y también del aseguramiento universal. Entonces, es precisamente en la gestión posterior del doctor Fernando Carbone que también se impulsa este nuevo desarrollo del FISAL. La naturaleza privada, como digo, respondía a la necesidad de obtener recursos de los demás sectores, no solamente el Estado. Sin embargo, a lo largo de su vida como fondo, no llegó a generar el impacto que se esperaba, no se llegó a reunir una cantidad de fondos suficiente como para realmente generar un impacto en la salud pública y desarrollar prestaciones. Y es a partir del 2009 cuando se promueve el aseguramiento universal y se promueve la formación del Seguro Integral de Salud a través de ya la previa unificación del seguro escolar con el seguro materno-infantil, es que se empieza a revisar qué es lo que estaba financiando el SIS con relación, por ejemplo, a cáncer. Había un incremento sostenido de casos atendidos por linfomas, por leucemias, por cáncer de mama, por cáncer de colon, estómago y próstata. En todos los temas había un incremento sostenido. Y estamos hablando que en ese momento el SIS solo coberturaba a la población focalizada por su condición vulnerable, socioeconómica vulnerable. Entonces se decide que estas prestaciones deberían de concentrarse en un fondo, pero administrado ya con recursos del Estado. Lo mismo pasaba con el problema de la insuficiencia renal y se visibilizaba también el hecho de que hasta ahora subsiste la baja tasa de trasplantes a nivel nacional, la tendencia a manejar la insuficiencia renal crónica de por vida a través de la hemodiálisis fundamentalmente, y hace poco por el tema de la diálisis peritoneal. Pero recordar que
es necesario generar cultura de donación en nuestra sociedad, lo cual hasta ahora es un reto a cumplir. Es entonces que viene la ley 29761, la que crea la IAFAS FISAL, como institución administradora de fondos de aseguramiento en salud, y la incorpora como unidad ejecutora 002 del Seguro Integral de Salud. Los motivos por los que se genera en ese momento esta creación del FISAL es el tratamiento de la enfermedad renal crónica terminal, es el tratamiento de las enfermedades raras y huérfanas. Y precisamente la ley en la cual se crea FISAL se denomina Ley de Financiamiento Público de los Regímenes Subsidiado y Semicontributivo del Aseguramiento Universal, y va de la mano con la puesta en evidencia de la necesidad de tratamiento de los pacientes con enfermedades raras y huérfanas, en esa misma ley. Y el 20 de abril del 2012 se crea FISAL. En ese local que figura en la foto recién funcionó 2 años después. Inicialmente estuvo en las oficinas que tenía el fondo previamente creado, con un equipo de 5 o 6 personas, dirigidos por el doctor Garavito, que estuvo acompañándonos esta mañana. Posteriormente fue creciendo y han pasado varios jefes. Quizás yo no tengo esa secuencia detallada de todos los jefes que han estado en FISAL, pero sí sé del equipo humano que ha contribuido, ha crecido y ha desarrollado las actividades del fondo. En ese momento también se fomentó el Plan Esperanza, que fue la base de la Ley Nacional del Cáncer. Y a través del Plan Esperanza también se aperturó la posibilidad de generar prestaciones financiadas en el extranjero. Únicamente se financiaban aquellas que se podían realizar dentro de la capacidad resolutiva de nuestras IPRES. Pero con la creación de FISAL, con la promoción o la apertura del Plan Nacional de Esperanza, también empezamos a financiar estos tratamientos fuera del país. Y han pasado varios aniversarios en FISAL, varias épocas. Se cambió de local incluso en el 2022, si mal no recuerdo. Y nos hemos ido acercando más a los pacientes de que sufren estas enfermedades. La necesidad de que no solo vemos desde el punto de vista administrativo, no solo vemos expedientes, no solo vemos documentos, nosotros miramos personas y con esas personas interactuamos de manera empática, constante, permanente. Cuando nos miran como una aseguradora pública, como parte del SIS, muchas veces se tiene esa mirada solo administrativa, de que somos un órgano que a veces hasta hay quienes lo consideran una traba burocrática, porque tienen que pasar algún tipo de autorización previa, que es inexistente en muchos casos. Lo que tenemos que hacer es garantizar de manera responsable que los fondos que son asignados al FISAL, al Seguro Integral de Salud, sean empleados de la manera más costo eficiente que sea posible, y buscando que en realidad el paciente que recibe estos beneficios los reciba con seguridad y con eficacia. Muchas veces, y ya nos lo decía la doctora Garicochea, tenemos que elegir algún medicamento o un procedimiento tecnológico innovador, y puede que no haya sido probado fehacientemente en cuanto a su eficacia y seguridad, y eso es una disyuntiva que tenemos que clarificar, basado siempre en la normativa existente. Bueno, estas imágenes nos han pedido un poco recordar algunas etapas del FISAL. Esta es la cobertura, es una lámina que todos conocemos en FISAL porque la tenemos presente cada vez que hacemos una presentación. Son todos los diagnósticos que coberturamos, el listado que actualmente se encuentra en revisión, y pronto tendremos una nueva resolución ministerial actualizándolo.
y el listado de procedimientos de alto costo, que en el Seguro Integral de Salud también se ha iniciado un proceso para actualizar este listado, incluyendo algunos otros procedimientos. El financiamiento de las prestaciones se inicia cuando recibimos en el FISAL o el SIS los recursos que nos asigna el MEF. Estos recursos son limitados, son finitos, no son recursos en una bolsa que se puede volver a llenar cada vez que fuera necesario. Y esos recursos finitos nosotros los tenemos que distribuir. Y ahí están nuestros colaboradores de la DIF, por ejemplo, que nos ayudan a hacer la distribución basada en, no solamente en el histórico, en la siniestralidad, para que podamos hacer las transferencias a las CIPRES de los recursos que van a utilizarse en el sector público. Pero por otro lado, tenemos también en el área de la DICOE, nuestra gerencia de control prestacional, de igual manera la estimación de los recursos que van a ser necesarios para tratar la insuficiencia renal crónica terminal. De todo este análisis se hacen distribuciones. La cobertura FISAL incluye medicamentos, insumos, servicios hospitalarios, exámenes diferentes, atenciones de control ambulatorio, las intervenciones quirúrgicas, de acuerdo a los diagnósticos que ya previamente habíamos revisado. Y existe una fase más. En nuestro equipo de la DIGEA, de la gestión del asegurado, tiene que verificar que los pacientes a los cuales están destinados estos beneficios los reciban realmente, los reciban con oportunidad, con estándares de calidad, y hacen un seguimiento constante a que el paciente, que es el objetivo final de todo este esfuerzo, pueda tener el acceso a estos beneficios. Y también contribuyen en el área de control prestacional para hacer la auditoría médica que corresponde, el área de supervisión financiera para verificar que los gastos hayan sido correctamente efectuados dentro de nuestra responsabilidad como aseguradora. En este cuadro vemos cómo ha evolucionado, son números, el financiamiento global que FISAL ha ido brindando a lo largo del tiempo. En el 2012, cuando se creó con un fondo que fue asignado, el primer fondo asignado por el MEF a través del SIS, que fue de 20 millones de soles. Los 20 millones de soles que dieron inicio, el play de honor de FISAL. Progresivamente ha ido incrementando con algunos gaps, pero ha ido en incremento. Y esto va de la mano con el incremento también de la población asegurada. Inicialmente, como dije, la población asegurada solamente era población vulnerable, focalizada. Sin embargo, a partir del 2019, la población asegurada es SIS para todos, es toda población que no tiene otro seguro público en salud, y se incrementa de manera geométrica el número de asegurados. También aumenta el presupuesto, pero ese no aumenta en la misma proporción en que aumenta el número de asegurados a los que atiende el Seguro Integral de Salud. Sin embargo, vemos el incremento significativo. En 14 años, de 20 millones, que fue el inicio, hemos pasado el 2026 a 810 millones. 40 veces más el presupuesto recibido en un inicio. Obviamente, nuestra población asegurada ha crecido, los gastos en salud han aumentado, las coberturas también las hemos ampliado. Entonces, estamos asumiendo el reto de financiar de manera costo eficiente estas prestaciones, pero de manera responsable. Aquí el mismo cuadro prácticamente, pero desglosado en lo que también se distribuye. Lo que está en azul es lo que se recibe para prevención y control de cáncer, y lo que está en naranja es lo que se recibe como asignación presupuestal no relacionada a producto. Si ven, en los últimos años, la asignación no relacionada a producto ha aumentado mucho más que la asignación relacionada a cáncer. Y
de los últimos 5 años, ahí presentamos la evolución del financiamiento. La pandemia tuvo injerencia sobre el presupuesto que se recibió y la forma en la que se fue ejecutando. Vemos acá en el caso de insuficiencia renal crónica como de 50 millones pasamos a 103 millones en el sector público. Para enfermedades raras y huérfanas de 7 millones en el 2020, pasamos a 75 millones en el 2025 y este 2026, 160 millones. En enfermedades oncológicas, basados en la promulgación de la Ley Nacional de Cáncer y su reglamento, ha habido un impulso importante y de manera sostenida se han recibido recursos que incluso en el 2024 se incrementaron de manera muy significativa. Y aquí está la distribución por tipo de cáncer. En realidad este listado como diagnósticos oncológicos de mayor costo también debería ser actualizado, aunque esto se actualiza por resolución ministerial, porque hay diagnósticos oncológicos que no están en este listado, que son algunos de mucho mayor costo, como por ejemplo el cáncer de pulmón, el cáncer de páncreas. En el tema de procedimientos de alto costo, que aquí estamos hablando de los trasplantes, en especial los gastos que realizamos en los trasplantes realizados en el exterior, también ha habido una asignación fluctuante y esto siempre depende de la capacidad diagnóstica y de coordinación con las entidades del extranjero para poderlos enviar. Últimamente estamos realizando este tipo de trasplantes en el Hospital Austral y esta mañana hemos tenido también una revisión por parte de los colegas del Hospital Austral respecto a cómo realizan esta cobertura. Y es así, ¿no? Por carencia de la capacidad resolutiva en el territorio nacional, es que tenemos que seguir un procedimiento, porque esto no es a solicitud de. Este procedimiento implica una serie de condiciones que deben cumplirse para que se pueda realizar. Y en ese sentido, lo más importante es que existen lo que nosotros llamamos juntas médicas y en Argentina le llaman ateneos, reuniones clínicas entre los especialistas, que son varias, sucesivas, en las cuales se revisan los casos probables, los casos que puedan ser admitidos para que puedan tener finalmente éxito cuando son derivados a hacerse el tratamiento en Argentina. Es decir, de un grupo mayoritario de posibles candidatos, no por decisiones administrativas, sino por decisiones netamente clínicas, se seleccionan los pacientes que pueden ser atendidos en el Hospital Universitario Austral. Esto es el número de pacientes que se han ido atendiendo de 2015 a la fecha en el Hospital Austral y por diferentes paquetes de atención que incluyen etapas en el tratamiento. Finalmente, después de haber hecho una revisión somera de este financiamiento, presento las perspectivas que tenemos como gestión en el FISAL, en el CIS-FISAL. Primero, el financiamiento de todas estas enfermedades de alto costo, hemos visto, todas van en incremento sostenido y ningún bolsillo, menos el del Estado tampoco, que subsidia todo, podría soportar que este incremento vaya al infinito, sin ningún tipo de contención. Entonces, este financiamiento, al tener un crecimiento progresivo, si lo enfrentamos al presupuesto limitado, exige de nosotros una mejor gestión de esos recursos para hacerlo costo eficiente. Si bien es cierto, vamos a buscar, obviamente, mayores ingresos al fondo, que no es un fondo en realidad, como ya hemos dicho, es un presupuesto en el marco del presupuesto público. Pero nuestro reto es garantizar un uso costo eficiente de estos recursos asignados para que más peruanos y peruanas tengan acceso a los beneficios cuando lamentablemente presentan alguno de estos diagnósticos de alto costo. Porque si no
recibieran el apoyo del Estado, entrarían en una catástrofe económica familiar. Más aún, podemos decir que desde la existencia del FISAL hasta ahora, el impacto ha sido tal que muchas personas, como las niñas o la señorita que estuvieron esta mañana, tienen una perspectiva de vida ya establecida, que ha sido rescatada prácticamente de un pronóstico que de ninguna manera les daba posibilidad de continuar vivas, y menos aún con toda la perspectiva de desarrollarse de manera personal. Es así, es salud individual, pero que tiene que ver también con el beneficio colectivo. Una de las cosas que estamos promoviendo desde el FISAL en el tema del tratamiento de la enfermedad renal crónica terminal para la hemodiálisis es generar un proyecto de asociación público-privada que permita adquirir el servicio de manera a economía de escala, contratando proveedores de manera multicéntrica, y no como ahora hacemos, que se hace bien, por cierto, gracias al tema de la homologación de la ficha, pero se puede hacer mejor si se compran estos servicios a economía de escala, que es la perspectiva en relación a la posibilidad de hacerlo en modalidad de asociación público-privada. Por otro lado, promover, y también lo estamos haciendo, que el fondo sea realmente un receptor de otras fuentes de financiamiento, y no solamente del Estado, del erario público. Existen mesas de donantes, existen cooperantes, existen empresas a través de estas grandes empresas, a través de el mecanismo, no es lo mismo, pero es similar, obras por impuestos, a través de los mecanismos de impuestos específicos, pueden aportar a que este fondo realmente sea mayor y brinde cobertura a un mayor número de peruanos. Esas son nuestras perspectivas. Quizás incluso la propia organización deba ser cambiada vía una formulación legal, que ya han habido varias propuestas en el Congreso, ninguna ha prosperado hasta ahora. Veremos qué es lo que pasa en el futuro inmediato, pero mientras tengamos las regulaciones que ahora tenemos, el equipo de FISAL está propuesto a continuar brindando estas prestaciones, este uso costo eficiente de los recursos que ahora tenemos, y que los pacientes realmente se sientan coberturados con garantía financiera. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Marco Antonio Salazar, jefe del Fondo Intangible Solidario de Salud. A continuación invitamos al economista Alberto Barnechea Pastor, ex asesor de la Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de Salud, quien nos brindará la ponencia Panorama económico y retos en el financiamiento de alto costo en salud en el sistema de salud del Perú. Le damos la bienvenida y le invitamos a iniciar su exposición. Muy buenas tardes, señor jefe FISAL, autoridades, invitados todos. Para mí un honor estar aquí en esta reunión, en este aniversario número 14 del FISAL. Ok, gracias. Básicamente tratar este tema de alto costo en la región en general no es muy antiguo, ¿no? En América Latina más o menos se viene trabajando esto fuertemente en los últimos 15 años, ¿no? Hay países que nos llevan a la delantera, es verdad, pero el financiamiento que destinaban para estos fines era escaso, bastante escaso. Y esto porque no todos tienen un fondo. La mayoría de los países financian el alto costo a través de un presupuesto. Y así como en el hogar tenemos un presupuesto para todos los gastos,
tienen que competir cada uno de ellos por quién se lleva más recursos, ¿no? El problema cuando no separamos el dinero es que de pronto competimos el pago de la matrícula con el pago de la salud, con el pago de la vivienda, del alquiler, con el pago de la hipoteca. Y ahí viene el problema, porque no siempre recibimos mayores recursos para lo que es incluso lo más importante. Algo similar sucede aquí, ¿no? Hoy en día un país tiene un reto, tiene un presupuesto definido y tiene que competir entre poner plata en tres posibilidades. La primera posibilidad es poner plata a todo lo que significa la contención de la demanda, es decir, poner dinero al primer nivel de atención, fortalecerlo, incluso un peldaño hacia atrás, poner dinero hacia lo que es la población, entre comillas, sana y mantenerlo más tiempo sano. Es decir, todo lo educacional, lo preventivo, promocional, debiera tener un presupuesto, debiera tener un fondo. Al medio está lo recuperativo, es decir, las personas que sí o sí se enferman, y sabemos que en un país fluctúa entre el 30 al 40% de la población que se enferma, y debiera haber un presupuesto para ese motivo. Y hay un tercer grupo de gastos en salud que tiene que ver justamente con las patologías o enfermedades relacionadas con el alto costo. E incluso hay un peldañito ahí extra para lo que es muy alta tecnología, que son para los tratamientos que en algunos casos existe, para lo que es enfermedades raras o huérfanas, cuando existe tratamiento, ¿no? Pero cuando tú tienes un presupuesto único y no estableces reglas claras de separar cuánto va a cada una de estas tres alternativas, pues va a depender del gobierno de turno para ver cuánta plata le pone al uno o al otro. Y esa es la constante en general en los países, tanto de Europa como en América Latina. Lo que se ha hecho como medida de solución los países es tratar de crear fondos, es decir, separar dinero para un motivo, para el otro y para el otro. Hace poco había una reunión en Davos, allá las economías se reúnen año a año para tratar de mejorar políticas gubernamentales, y se ha tomado la decisión que los países de la OECD, los países de Europa, destinen no menos del 50% del presupuesto a la población sana, es decir, al 70% de la población que nunca viene a demandar servicios de salud. ¿Se imaginan? ¿Por qué? Porque está claro que si tú logras contener o alargar el estadio de población sana, evidentemente no pasará a población enferma, y si pasa a población enferma lo puedes capturar en un estadio inicial de enfermedad. Entonces las políticas hoy en día se orientan a invertir en el 70% que nunca viene al servicio. Nosotros todavía en América Latina estamos tratando y luchando por tratar de ponerle plata al 30% de los que se enferman y ni siquiera nos damos abasto. Y lo que es más, competimos entre poner la plata a lo preventivo promocional, que muchas veces lo sacrificamos para darle al hospitalario, y como el hospitalario es el que se consume todo, ya prácticamente no queda dinero para el alto costo, o queda muy poco. Dicho este preámbulo, esta introducción, me permito poner aquí, voy a revisar muy brevemente el panorama de lo que ha significado en América, en la región, el tema de financiar alto costo. Para yo poder financiar algo, necesito tener más recursos. Y para eso la economía tiene que ser una economía que esté en auge, ¿no? Que esté creciendo. Si la economía no crece, no hay fondos, y si no hay fondos, el alto costo podrá quedar con un buen deseo, pero no habrá dinero. Así de sencillo. Bueno, aquí podemos ver los tres grupos de países. Los países de América Latina, los países de economías avanzadas, que son las llamadas del OECD, donde el Perú quiere ingresar a ese club de países, es la aspiración que tenemos. En verdad nos quedamos, porque Chile ya ingresó, Colombia ya ingresó, y nosotros nos hemos quedado prácticamente por temas políticos, de no tener estabilidad. Pero Dios mediante esperemos ingresar a este club. Y como pueden ver aquí, de alguna u otra manera América Latina trata o lucha por crecer económicamente, y eso le ha ido más o menos bien en los últimos 20-25 años, ¿no? La consolidación de las economías capitalistas en la región de América del Sur ha sido una constante, la explotación de recursos minerales ha sido otra constante, la consideración de búsqueda de inversión privada extranjera ha sido una constante que ha permitido que todos los países, unos en mayor o menor medida, tengan una senda de crecimiento similar a los países del primer mundo. Eso ha ocasionado que el gasto per cápita en salud, ¿no?, de América Latina
estuviera, ¿no?, alrededor de los 18.000, 19.000 dólares, ¿no? Perdón, el gasto per cápita, el PBI per cápita, perdón, de los países estuviera alrededor de los 18.000 dólares. Y en el caso de la pandemia, como pueden ver ahí en el año 20, obviamente hubo una caída y actualmente una recuperación a los niveles de antes de la pandemia. Es decir, América Latina, ¿no?, mantiene un crecimiento. El crecimiento poblacional en América Latina no se ha dado al mismo ritmo del crecimiento de los ingresos y como tal el PBI, digamos, per cápita más o menos tiende a mantenerse después de la pandemia o incluso tratando de llegar a niveles del pico más alto que era en el 2014. Pero podemos tratar de buscar algunas conclusiones. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, después que pasó la pandemia, ocurrió que hubo el impacto económico hacia las personas pobres y no pobres fue diferente. El pobre urbano la pasó muy mal, porque el empleo se contrajo, desapareció, y por tanto se volvió informal, o se volvió comerciante, se volvió independiente, y con eso perdió su seguro social. El rural, que no tenía ya acceso, también perdió, pero digamos que comparado con la población, digamos, urbana, perdió menos, ¿no? Y esto ocasiona que haya un bolsón de pobreza extra. Nosotros, vamos a ver ahorita una gráfica, teníamos, por ejemplo, en el caso peruano, ¿no?, un nivel de pobreza de 60% y logramos llegar a niveles de 20% de pobreza. Pero después de la pandemia se incrementó 10 puntos porcentuales, estamos ahorita alrededor de 30, y básicamente quien la ha pasado peor es la zona urbana. Y había una afectación en el aseguramiento en salud, porque cuando tú eres formal tienes acceso al seguro social, por ejemplo, ¿no?, o un seguro de EPS, pero si te retiras del sector formal, evidentemente ya no tendrías esa cobertura. ¿Qué le pasó a nuestro país? Esta es un poco la historia de nuestro país del año 70 al año 2020, el año de la pandemia. Y como ustedes podrán ver, en los últimos 25 años, que es la zona roja, donde está marcado en rojo, son los últimos 25 años de crecimiento económico. ¿Y qué hace diferente al periodo anterior? Que pues ha habido evidentemente un crecimiento económico. Y no solamente ha crecido el Producto Bruto Interno, sino también ha crecido el PBI per cápita, es decir, cuánto en teoría tenemos los peruanos en promedio para cada uno de nosotros. Claro que hay inequidades, no todos tenemos por igual, pero digamos, en promedio esa sería la tendencia. Y acá vemos que hay un fenómeno interesante, que es que el ingreso per cápita también subió, y subió incluso un poquito más alto que lo que pudo haber subido el PBI solo. Y la razón es que el denominador, que es la población, pasó algo. ¿Qué creen que pasó? Por un lado, el ingreso iba creciendo, el numerador, pero por otro lado, en el denominador, la población iba creciendo, pero no al mismo ritmo que crecía el ingreso. Es decir, la población ya no venía creciendo al mismo ritmo que venía creciendo décadas pasadas. Pero gracias al crecimiento del PBI ocurrieron dos elementos importantes. El primero, los ingresos del sector público crecieron en la misma tendencia en los 25 años. No, nadie podrá negar, ahí está en consulta amigable, ustedes pueden ver año por año los devengados, lo dice las cuentas de salud, creció el presupuesto del sector de la función salud en los últimos 25 años. Y también podemos ver que el seguro social también creció en los últimos 25 años sus ingresos. El salud tiene ingresos adicionales año por año en los últimos 25 años de 1.000 millones anuales. Incluso en pandemia creció 1.000 millones anuales. No vio afectados sus ingresos. Y esto gracias a la economía, gracias al Producto Bruto Interno que crece, ¿no? Para nadie es secreto, y ustedes lo saben, que a pesar de los 7, 8 años que hemos tenido de muchos presidentes, hemos tenido estabilidad en un presidente que es el presidente del Banco de Reserva, que gracias a Dios ha logrado que tengamos una estabilidad económica y que al menos la macroeconomía diga que está estable, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de crecer? Pues que la pobreza se reduce significativamente. Miren, en el año 2004 los niveles de pobreza casi eran 60% de la población. ¿Se imaginan? Quienes son más jóvenes en esta sala no tienen idea de qué significa eso.
¿no? En esa época se hacían colas para comprar pan, leche, huevos, aceite, fideo. Hoy en día hacen cola para el concierto de Shakira, ¿no? Hoy día hacen cola para un restaurante que está lleno, ¿no? Hoy hacen cola para ver estos chicos de hablando, bueno, ¿no? Pero las cosas cambian, ¿no? Y no estoy hablando de la década del 40, del 30 ni del 50, les estoy hablando del año 2004. Porque a veces perdemos memoria, ¿no? Hace poquito, ¿no? 2004. Gracias a Dios se redujo esto en el año 2019 al 20%. La pobreza se redujo de 60% a 20%. Antes de la pandemia todos estábamos planificando viajes, negocios, maestrías y todo eso, ¿no? Vino la pandemia y nos hizo pisar tierra la realidad, ¿no? Y nos dimos cuenta que éramos seres humanos vulnerables, ¿no? Hasta antes de eso creo que nos creíamos todos Iron Man, ¿no? Y bueno, la cosa es que vino la pandemia y la pobreza se incrementó de más o menos 20 a 29%, que es lo que tenemos hoy. Ha subido casi 10 puntos porcentuales. Si se dan cuenta, el 29% viene a ser más o menos como entre el año 2010 y 2011. Más o menos por ahí está ubicado. Ese es el retroceso que hemos tenido. ¿Ok? Todavía no salimos de ese problema. Es el reto que tiene ahora el nuevo gobierno, ¿no? Cómo hacer, dinamizar la economía, seguir creciendo, para regresar a los niveles que logramos alcanzar en el año 2019. Tenemos unos 8 añitos que hemos retrocedido para atrás. No es poca cosa. ¿Pero qué impacto tiene esto? Pues tiene varios impactos. El primero, cuando tú tienes un país pobre, tienes perfil de enfermedad de pobre, ¿no? ¿Y cuál es el perfil de enfermedad de pobre? Tuberculosis, desnutrición crónica, anemia, VIH, ¿no? Todas esas son enfermedades de país pobre. Cuando un país, si vamos a África, vamos a encontrar eso en cantidad, ¿no? Si vamos a Asia Menor pobre, vamos a encontrar de eso bastante. Pero ¿qué pasa cuando se reduce la pobreza? ¿Se eliminan ese tipo de enfermedades? Sí, claro, se reduce mucho la tuberculosis, se reduce mucho la nutrición crónica, se reduce mucho la anemia, se reduce mucho la muerte infantil, se reduce mucho la muerte de gestantes. Pero ahí no acaba la película. Ahora comenzamos a tener otro tipo de enfermedades de países ricos. Comienzan a aparecer las enfermedades cardiovasculares. Sedentarismo, la gente trabaja 12, 14 horas, 16 horas, toma pastillas para dormir poco, toma pastillas para levantarse, ¿no? Tienen 3 turnos de trabajo en salud, ¿no? Mañana, tarde, noche, y sábados y domingos, ¿no? Es tremendo, ¿no? El mercado laboral, tanto te permita, uno le da al cuerpo y después el cuerpo responde, ¿no? ¿Y qué vemos ahora? Enfermedades crónicas. ¿Y qué significa eso? Significa que te diagnostican algo y hasta que te mueras vas a seguir medicándote. ¿No? No hay cura, pero hay control. ¿No? El colesterol, el triglicérido, la diabetes, la hipertensión, el cáncer, la salud mental. ¿No? ¿Cuánto has incrementado la salud mental en estos días que nadie sabe quién es el que va a pasar a segunda vuelta? ¿Ah? Hasta las mascotas están afectadas, ¿no? Y eso tiene un costo, eso tiene un precio, ¿no? Y eso genera demanda y consumo de los servicios de salud directos. Y eso incrementa los diagnósticos de alto costo. Entonces el alto costo comienza a aparecer cuando nos volvimos ricos. Moraleja, ¿qué hacemos? Regresamos a ser pobres mejor, ¿no? Y eso no nos pasa solo a nosotros. Vamos a los países de la OECD y encontramos el mismo perfil. Están luchando ellos contra las cosas que ahora luchamos los otros. Entonces, ¿quieres ser rico? Ahora, compórtate como rico y ten enfermedades de rico. Ahora, en este perfil de 60% de enfermedades, las enfermedades que existían se curaban con un tratamiento de corta estancia. En estas otras, es de larga estancia, es hasta que se muera el paciente. Cuando los señores de aquí de FISAL hacen el esfuerzo por hemovilizan al paciente hasta el día que se muere. A menos que consiga un trasplante de riñón, lo cual es bien escaso, ¿no? Y costoso. Pero bueno, en el camino la gran mayoría se muere, es la verdad, ¿no? Y lo mismo el tratamiento para enfermedades crónicas que no están controladas o
que va a pasar, aun cuando sea controlada, a consumir la medicación hasta el último día. Quiere decir que tú ingresas, te cuesta algo, así sea poquito para el Estado, pero como tiene que multiplicarse por muchos años de vida, de expectativa de vida, el costo pasa a ser alto. Entonces, hoy en día los países dicen, antes el alto costo era una enfermedad de costo unitario alto. Ahora el alto costo también significa una enfermedad que puede ser que te cueste poco el tratamiento, pero como el tratamiento es de 10, 15, 20 años, se vuelve de alto costo ¿para quién? Para el financiador. El asegurador está preocupado. Si crecen las crónicas, crece el alto costo en su presupuesto, le golpea su presupuesto. Pues no es lo mismo una persona que tiene una enfermedad de alto costo que me cuesta $20,000 al año, que cientos de miles, que así sea $1,000 el tratamiento, me va a costar pues 100,000, ¿no? Entonces ya estamos hablando de otra dimensión del alto costo. No solamente es que el costo unitario sea alto, sino que también como hay un mayor número de casos, y los casos son de por vida, eso también se convierte en alto costo. Me golpea en el presupuesto. Financiar el presupuesto de los diabéticos, hipertensos, triglicéridos, colesterol y cáncer, me golpea en mi presupuesto de la IAFA, de cualquier IAFA, alrededor de 20, 30 o 40%. Es un montón de dinero, ¿no? Bueno, la economía crece, la pobreza se reduce y como dice la teoría de los determinantes sociales, los indicadores de salud mejoran. ¿Sí? Mejoró la muerte infantil, las gestantes, ahora los peruanos ya dan a luz en un centro obstétrico, ya no en la chacrita, ya no en la casa, ¿no? Todo eso ha mejorado bastante, ¿no? Los países, si hablamos ya de plata, ¿no? Los países un poco hacen su esfuerzo de agarrar de su PBI, de su ingreso en su país, una buena cantidad de plata como para ponerlo a salud. Miren, si vemos aquí los países de Latinoamérica, vemos que el más alto, bueno, es Cuba, con 11%, pero 11% de un ingreso de Cuba que es nada, o sea, si sea 20 no es nada, ¿no? Si sea 30 no es nada, porque su ingreso de Cuba, pues, chiquitito, ¿no? Entonces no se deje engañar por el porcentaje, pero digamos que algo dice, ¿no? Brasil 9%, Argentina, todos están a un dígito, menos del 10%, ¿se dan cuenta, bebé? Ahora, veámoslo en plata, que importa más. En plata podemos ver que Chile destina más o menos casi $1.500 por persona al año. Ese es el gasto que hace Chile por persona al año. Uruguay ya se pasó. Uruguay está casi en $2.000 por persona al año. ¿Y en cuánto hace Perú? Ni $400 por persona al año. Ojo, no me estoy comparando con Suiza, me estoy comparando con mi vecinito Chile, que casi $1.500 por persona al año, Uruguay, que no tiene ni minerales, pero no sé cómo hace para dar $1.900 por persona al año, ¿no? Yo, Perú, que tengo casi todos los metales preciosos, $400 por año. Bajísimo, estoy lejos, ¿no? Me alcanza para el desayuno, no para el almuerzo ni para la cena. Profesor, pero son hijos que ya hemos crecido, sí, así que imagínate cómo era en el año 2004, cuando teníamos 60% de pobreza. ¿Cuánto creen que destinábamos por persona al año en gasto en salud? Ni $100. Hoy en día, con el crecimiento económico de 25 años y todo, ya destinamos $400 por persona al año. Y mientras yo estoy en $400, Colombia está en casi 1.000, Chile está en 1.500 y Uruguay está casi en $2.000. Esa es mi realidad, a pesar de haber crecido económicamente 25 años. Quiere decir que los gobernantes de los últimos 25 años no han priorizado efectivamente la salud. Porque si lo hubiesen hecho, hubiesen sacrificado más recursos para salud. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque ¿de qué depende que tú le pongas más plata a salud? Una decisión política. Porque ingreso hubo, plata hubo, el PBI creció. Pero si tú mezquinamente das poquito, bueno, es tu decisión de política. No le puedes quejar a nadie, ¿no? Ahora veamos cómo es el mundo de los países de la OECD, esos países grandes, ricos, ¿no? Miren, todos están por encima de 2 dígitos, ¿no? 2 dígitos. Perdón. Están sus PBI 10%, 11%, 12%, 13%, 16% Estados Unidos. O sea, tras que países ricos, encima el porcentaje que destinan a salud es por encima de 10%. Ahí nomás ya nos dieron de alma. Ahora veámoslo en dólares. Ese es peor. Vemos que todos los países están por encima de $1.000. ¿No? Más o menos en un rango entre $4.000 y $5.000, y Estados Unidos, bueno, Estados Unidos tiene casi $9.000 por persona al año. O sea, mientras que nosotros hablamos de $400 de gasto por persona, por peruano, por medio al año, ellos están hablando de $5.000 por persona al año.
Si nos asustamos de que Uruguay esté en 2.000, Chile 1.500 y Colombia en 1.000, ellos ya pues son extraterrestres, ¿no? Sí, ya. Si ingresamos a los países de la OECD, seremos el último, ¿no? Pero bueno, lo positivo es que cuando ya estás en el club, ya como que todos dan vergüenza que tú seas el más pobre del club, ¿qué van a hacer todos? Te van a presionar a que los gobernantes de turno eleve, pues no, porque no das roche. ¿Cómo te vas a meter al club y encima estás con $400 por persona al año? ¿No? Entonces eso va a ser una presión al presidente de turno para comenzar a elevar los $400. Así que nos conviene a todos los que estamos en salud que Perú ingrese a la OECD. Porque una cosa es que lo digamos nosotros y otra cosa es que le digan los presidentes del club. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Ahora, ellos, los países ricos, también están asustados. Porque las enfermedades no transmisibles, que son de alto costo, están creciendo. Ah, profesor, a ver, espere. Usted dijo que le metían $5.000, $7.000 por persona al año, ¿no? Y Estados Unidos como 9.000. Y crecen las enfermedades crónicas, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hacen con esa plata? Bueno, no sé. La respuesta es larga y tendida. Pero lo cierto es que, a pesar de todo el esfuerzo que ellos hacen, ¿sí? Contrario a lo que se cree, o lo que mucha gente dice, que si le pone más plata, esto se va a solucionar. No, ellos también están sufriendo. Miren las expectativas que creen que ellos van a tener en 2050. Todos los países de OECD creen que van a crecer sus enfermedades no transmisibles. Estamos hablando de las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer. Todos están como en el punto más alto de causas de muerte. Y como consecuencia la tendencia también es a incrementarse en todos estos países. Algunos mejor que otros probablemente, pero en todos es una preocupación. Sigue siendo una preocupación el financiar el alto costo de enfermedades. Por eso es que ellos se han ido un peldaño más atrás y no solamente están invirtiendo en atención primaria y preventiva de los posibles enfermos, sino se han ido a buscar a la población sana y están queriendo meter plata ahí para ver si eso permite que pueda reducirse el dinero del alto costo. Bueno, regresando a nuestro país, y creo que lo van a entender todos, estamos en una época electoral y dicen los analistas políticos que tenemos dos países, ¿no? Y efectivamente, miren, vean ustedes el triángulo rojo y el triángulo verde. Son como dos países. La economía cuando creció en los últimos 25 años no llegó a todos, llegó a una gran parte de la población. Lima principalmente, las grandes ciudades y el chorreo económico llegó hasta el resto urbano, más o menos, la mitad. Pero no llegó al restante urbano, a la otra mitad, y en la zona rural prácticamente llegó casi nada, muy poco. Por eso que la forma de pensar de la persona que es una cola en un establecimiento de salud que pertenece a lo rural o al resto urbano, es diferente la percepción de la salud con respecto a alguien que esté en Lima o en una gran ciudad. ¿No? Es totalmente distinta porque lo que ve al frente es una oferta bastante diferente. Y si miramos los resultados que hemos logrado gracias al crecimiento económico en los 25 años, es cierto que hemos reducido, por ejemplo, aquí la tasa de mortalidad materna, pero no lo hemos reducido igual en todas las regiones. Hay regiones en que hemos reducido bastante, como Lima, Callao, Apurímac, Arequipa, Tacna, Libertad, pero hay regiones donde todavía los bolsones son grandes, por ejemplo, Madre de Dios, Loreto, Cayali y Amazonas. Lo que significa es que está presente todavía la inequidad en la asignación de los recursos. Producto de la desigualdad social, producto de que los niveles socioeconómicos de nuestro país no son iguales. Hay un país de rojo y hay un país de verde. Polo blanco, polo rojo, algo así. Otro problema es que a pesar de haber crecido económicamente 25 años, la informalidad no se ha reducido. Solamente el 25% de la oferta laboral es formal, está en planilla y pertenece a la seguridad social. Ahora, del otro 75% hemos dicho que no son pobres. ¿Cuántos son pobres? 30. ¿Y qué hacemos con el 45% restante, que es informal, pero que es no pobre? Tremendo dolor de cabeza del gobierno. ¿Cuántos gobiernos han pasado no saben qué hacer? ¿Cuál creen que fue la solución? Tenía dos opciones. O lo formalizábamos y lo metíamos a ese 45% de la población, que es casi la mitad del país, lo metíamos al Seguro Social como sea, y lo formalizábamos, ¿o qué? O se lo dábamos al CIS, y en gratis lo atendíamos. ¿Cuál creen que fue la decisión? Sí. Al CIS y gratis.
Es una decisión política que trae muchos bemoles, mucho escándalo, los periodistas de cuando en cuando hacen reportajes, ¿no? De que jugador de fútbol que gana $50.000 mensuales está en el CIS, ¿no? Los chiquitos que todo esto es guerra, ¿no? Todititos están en el CIS, ¿no? Pero ¿por qué? Porque la condición, la ley, la política lo dice, pues si no estás en salud y giras recibo por honorario, tú estás en el CIS, pues, porque el que gira recibo por honorario es medianamente formal, digamos, pero no está obligado a estar en salud. Entonces, la ley dice que pasa automáticamente al CIS. Eso hace que hoy en día el CIS tenga mucha gente. Gente pobre y gente no pobre. La mitad del CIS es probablemente gente pobre y la otra mitad es no pobre. Muy bien, pero mientras que el Perú está viviendo esta historia a los 25 años, el mundo también estaba cambiando. Porque 25 años son muchos años, pues. Y ocurrieron 3 fenómenos en el mundo. El primero, un cambio demográfico. El segundo, un cambio en la fertilidad. Y el tercero, un cambio en la esperanza de vida. Y en los 3 casos impacta la salud, el gasto en salud, el financiamiento en salud de un país. Miren, más de la mitad de la población, ¿no? De los países de la OCDE no tiene protección social. Una vez que llegas a adulto mayor, ¿quién quiere cubrirte? Nadie. El Estado, ¿no? El seguro privado se defiende y te cobra una prima millonaria, ¿no? Y no te deja ingresar, ¿no? Si pierdes tu empleo, ¿quién te quiere cubrir? Nadie, porque eres misio, pues, ¿no? Entonces, los europeos mencionan que el principal problema que les duele la cabeza, ¿no? Es básicamente qué va a pasar con su salud futuro, cómo lo van a financiar, porque ellos también tienen este problema que están enfrentando. Vayamos a Perú otra vez. Hijos por mujer. Años 50, 7 hijos. O sea, la bisabuela no veía televisión, ¿no? Años 60, 7 hijos. Año 80, 5 hijos, promedio por hogar. Año 2000, 3 hijos. Año 2020, 2 hijos. Año 2026, un perro y un gato. Bueno, uno dirá, como diría Alaska Inerama, ¿no? ¿A quién le importa, no? Sí importa. Porque en un país donde no hay hijos, ¿qué pasa? Crisis de la seguridad social, crisis del sistema de pensiones, crisis del mercado laboral, crisis del pago de impuestos. Porque para que un país funcione, necesita que haber población, pues, población de recambio. El niño mantiene al adolescente, el adolescente mantiene al adulto, el adulto mantiene al adulto mayor, y es una locomotora de mantención. Pero si ya no hay niños, ¿qué hacemos? Hacer que, no sé si el gato y el perro puedan aportar al PBI trabajando, pero no he visto una evidencia todavía, pero vamos a tener que hacer algo, ¿no? O importaremos robots de China para que hagan lo que no hace el niño, lo que el niño, no sé, adoptaremos robots seguramente. ¿Sí? Con el perdón aquí presente, sé que más de uno tiene perro gato, pero... Ahora, nuestra pirámide poblacional estaba bonita en el 93, era triangular, había bastantes niños. Hoy en día, en el año 2030, se estima que habrán tantos adultos mayores como niños, o sea, la acabose. La acabose. Porque encima se crece el stock de adultos mayores. Y sabemos que a más adulto mayor, más probabilidad de enfermar. ¿Cierto? A más edad, por más Belmont que seas, que todos los días sales a correr, ¿no? ¿Ha visto los videos? Los abuelitos a los 90 años quieren ir al gimnasio, están musculosos. Por más que te inyectes lo que te inyectes, igual vas a terminar enfermo, ¿no? De repente salud mental más rápido, no sé. Bueno, la cosa es que esto es complicado y eso está a la vuelta de la esquina. O sea, no estoy hablando del año 2000, del año 3000, hablo del año 2030. ¿No? O sea, cuidado, ya estamos muy próximos. No, más adelante. Más adelante. Peruano siempre más adelante. La esperanza de vida se incrementó también. Miren, en el año 50 la gente moría a los 43 años, en el año 2000 moría a los 70 y hoy en día mueren a los 78. ¡Wow! ¿Qué significa eso? ¿Cómo están los hospitales? Reventados de gente, ¿no? Con mayor población, mayor consumo, mayor edad, mayor probabilidad de consumo de servicios de salud. Mayor probabilidad de que te dé una enfermedad de alto costo.
Ah, pues ahora, ¿no? Encima que no va a haber plata porque no hay niños, encima nos vamos a envejecer y ya no vamos a poder trabajar y jubilarnos a los 60, vamos a tener que jubilarnos a los 70. Hoy en día la gente ya no se jubila a los 70, ya, sí, pone su hojita, ¿no? Para continuar trabajando, ¿no? Se pasa el examen médico, ¿no? El club de Belmont y todo. Y pasa a trabajar 75, 80 años, ¿no? Y seguir trabajando, porque si se jubila, va a la pensión a mirarla y miras 700 soles y te mueres en el acto, ¿no? Mejor sigues trabajando. Sí. Yo creo que las funerarias deberían poner oficinas dentro de los trabajos, ¿no? Por si acasito. Bueno, tenemos la segmentación, la fragmentación, todos los eventos, se dice que este es el problema del país. Y contrario a lo que se piensa, los organismos internacionales nos dicen que eso no es verdad, porque hay muchos países fragmentados y segmentados en la OCDE que tienen un muy buen performance. ¿Quién dice que el país fragmentado y segmentado es peor que el unificado? ¿Quién tiene una evidencia? ¿Quién tiene un paper que OMS o PS diga que hay que unificar todos los países? No existe. Porque no depende de que seas unificado, que seas fragmentado, que seas segmentado, o que seas único, o monopolio, lo que tú quieras. Depende de que las personas que están detrás, los decisores de gestión, hagan bien las cosas. El remedio puede ser peor que la enfermedad. Nos unificamos ya, unificamos todos los operadores y lo administra alguien que no ha puesto políticamente y no sabe ni sumar. ¿Qué creen que va a pasar con el sistema? Va a estar peor que lo que tenemos ahora. Mucho riesgo, ¿no? Mejor en pedacitos, por si acaso. Bueno, lo que sí es cierto, y la OCDE nos recomienda, es interoperar. O sea, tú puedes tener varios operadores de varios segmentos, pero intercambia contra ellos. Pues. O sea, hazte una historia clínica electrónica común, crea una tarifa de intercambio, promueve el intercambio, no construyas pues un centro cuando tienes al frente otro centro, mejor compra los servicios y cosas como esas que son lógicas, pero que seguimos hablando años y no lo hacemos, ¿no? Pero bueno, no quiero detenerme mucho acá. Aquí sí me quiero detener un ratito, ¿no? Hace poco salió un documento de la OPS que nos da cierta tanda y nos dice pues que el mismo órgano que hace rectoría, que es el Ministerio de Salud, también hace de asegurador porque tiene a cargo la IAFA, ¿no? Y también hace de prestador porque tiene a cargo Lima, y Lima no es poca cosa, consume más de la mitad de los recursos del sector salud. Entonces, si tú te dedicas a hacer 3 funciones, vas a terminar haciendo mal las 3. Y hoy en día, como estamos viendo las cosas, necesitamos un órgano como MINSA que se centre en ser rector y que vaya viendo estas cosas que estamos conversando, cómo corregimos en el tiempo, cómo hacemos para que estas tendencias no nos alcancen desprevenidos. Todos decimos, la pandemia nos enseñó varias cosas. ¿Y qué hicimos después de la pandemia? Nada. Entonces, te puedo haber enseñado muchas cosas, pero no has implementado nada, digamos, o no has hecho ninguna de estas lecciones que aprendiste, las has implementado. Entonces necesitamos que el MINSA no se distraiga en cosas de prestación o aseguramiento, sino que se concentre en lo que debe hacer, que es rectoría, e ir viendo cómo revertimos estos problemas que, repito, están a la vuelta de la esquina. Muy bien, ahora, definir alto costo, existen muchas definiciones, ¿no? Acá hay una publicación que pueden ustedes descargarlas gratis en la web, muy buena, que pone 7 consideraciones para definir una enfermedad catastrófica. Ahora, cuando recién nació la teoría del catástrofe y todo esto, suena horrible la palabra catástrofe, ¿no? Es una catástrofe que tengas que gastar mucho en tu hogar, ¿no? Mi hija cumple 15 años, una catástrofe, se llevó todo mi sueldo, ¿no? Mi hijo se casó, tuve que gastar en la boda y una catástrofe, se llevó toda mi plata. Y encima me dejó endeudado. Y encima se divorció al poco tiempo. Bueno, ya. La cosa es que de pronto es el gasto catastrófico el elemento que impacta en el presupuesto del hogar, ¿de acuerdo? ¿Ya tengo tarjeta roja? ¿Sí? ¿Verde? ¿Azul? ¿Sí? Ya, gracias. Ok. Entonces, hay muchas consideraciones que hacen que uno se convierta en algo catastrófico, ¿no? Primero, que represente un buen porcentaje del gasto del hogar, más por encima del 40%, otros países dicen 30%. Otro es que el costo unitario sea elevado, otro es que la tecnología, pues, evidentemente sea nueva y esté en experimentación, por eso que la industria dice, oye, prueba mi fármaco,
No, no quiero porque según mi estudio de evaluación de costo-efectividad, dice que de repente tu fármaco no va. Bueno, ya, hagamos una cosa, lo probamos en el paciente y si resulta me pagas. ¿No? Ya estamos en eso hoy en día. La industria dice, me la juego. O sea, no me pagues nada, probemos en el paciente y si funciona me pagas. ¿Qué te parece? Ya los estados como que la piensan, ¿no? Claro, nadie le pregunta al paciente si podemos probar con su cuerpo, ¿no? Pero ya, es otro tema. Y lo otro es que muchas de estas coberturas, como son costosas, y dije al principio, el Estado trata de poner los huevos, ¿dónde? En el gasto regular del día a día. Hospitalización, cirugía, ambulatorio, todo recuperativo hospitalario. Pero no trata de poner la plata pues en el muy alto costo, eso lo hace si sobrara, pero como no sobra, entonces, ¿qué hace el ciudadano? Se desespera, contrata a un grupo de abogados y dice, apela a todos los derechos de la Constitución, de las normas, y te judicializa y el juez dice, sí, financienle su atención, ¿no? Y tú terminas haciendo caso al juez. Entonces, moraleja, si tú quieres que te financie una enfermedad de alto costo, pues consíguete tu abogado y judicialízalo. Y eso pasa no solo en el Perú, pasa en todo el mundo, ¿no? Juicios por todos, los abogados están contentos, hay mucho trabajo, ¿no? Es triste, pero es la verdad, ¿no? Es triste, pero es la verdad. En salud dice, yo cubro todo, todas las enfermedades, pero no cubre todas las enfermedades para todos los que necesitan, cubre todas las enfermedades para los que llegan a alcanzar el acceso. El salud dice, para muestra un botón, pues, ¿no? Más o menos así. Acá hay otro estudio, de hecho de la OMS, que nos dice cuáles son estos determinantes del alto costo, ¿no? Y concluye que el principal es medicamento. El medicamento de alto costo es el que marca la diferencia en el tratamiento. Lo segundo es la hospitalización, que se deriva de las recaídas del paciente. Y lo tercero es lo ambulatorio. Pero más o menos esos son los tres disparadores que dan origen al crecimiento de los determinantes del alto costo cuando se consumen servicios, ¿no? También muestra el drama de que no es fácil cubrirlos. Muchos países usan seguros, reaseguros, fondos específicos para alto costo. Y acá viene la diferencia. Una cosa es que yo te dé un presupuesto y tú el 31 de diciembre te rindo cuentas y me dices que me devuelves. Y otra cosa es que yo creo un fondo que voy juntando plata con los excedentes y luego voy administrando el riesgo de ese fondo para que alcance a futuro para un tratamiento de alto costo. En nuestro país tenemos básicamente presupuestos, ¿no? Salud tiene un fondo supuestamente, pero en la práctica se maneja anualmente con la aprobación del presupuesto. El sector público también, ¿no? Para que sea un fondo, repito, no tendría por qué regresar la plata sobrante a fin de año, sino todo lo contrario, se debería invertir ese dinero para que vaya creciendo el fondo. Así como el fondo de la AFP, ¿no? Más o menos parecido. Muy bien, si yo quiero analizar el aseguramiento en salud, tengo que utilizar la metodología de la Organización Mundial de la Salud, que dice que hay tres formas, ¿no? La cobertura poblacional, la cobertura prestacional y la cobertura financiera. En la poblacional, ya hemos batido récord, todos los peruanos que están asegurados, ¿no? Y hemos dicho, o estás en el salud o estás en el SIS, ¿no? Entonces, en este aspecto ya habríamos cumplido la meta del 100%. Con la afiliación electrónica automática, si tu DNI no está en el salud, mañana está en el SIS, eres parte del SIS. Ahora, claro, nadie te notifica que estás en el SIS, pero estás en el SIS, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a la meta de cobertura poblacional, ya logramos la meta. Un check para Perú, una carita feliz. Pero si nos vamos pero esa demanda expresada de esa población, sabemos que va a enfrentar estos dos retos, ¿no? El cambio en el perfil de enfermedades y el incremento en las enfermedades de alto costo, y por otro lado, el envejecimiento poblacional, que va a ser otro disparador para incrementar, ¿qué cosa? Las enfermedades de alto costo. Entonces tenemos dos drivers acá en Perú que nos afectan. Entonces, ¿cómo llegar a este alto costo y cómo cubrirlo, ¿no? Porque eso no forma parte del PEAS. El PEAS cada día crece, pero igual hay un bolsón de enfermedades que no están cubiertas, que es el no PEAS, que es el plan complementario, y es un poco el reto de toda IAFA. Hay dos IAFAs en el sistema del país de alto costo. La primera es de salud, la más vieja, ¿no? Se llamaba antes IPSS, ahora se llama de salud. La más vieja es la que concentra 1/3 de la población asegurada. El SIS con el FISAL tienen 2/3 de la población asegurada. Sin embargo, al ser la más vieja, es la que hace años venía financiando todo sola, hasta antes de que los últimos 14 años naciera el FISAL.
Pero hasta antes de, póngase a pensar, antes que existiera el FISAL a los 14 años, ¿quién financiaba el alto costo en el país? Solo el salud. Pero el salud solamente cubría a la población asegurada. Entonces, una persona, 14 años atrás, que no pertenecía a salud, cuando se enfermaba en un alto costo, ¿qué le recetaba el médico? Meterse de salud. Y de salud crecía en cuanto a eso, en cuanto a tratamientos de alto costo. Miren la tendencia del hemodiálisis en el salud. ¿Ven la línea verde? ¿Cómo crece? Pero ¿qué ocurre en el año 2013-14? Comienza a salir una línea roja, comienza a decrecer un poco el gasto en hemodiálisis. Ajá. ¿Qué podría haber pasado en el año 2014? En el año 2014 nació el FISAL. Eso quiere decir que ahora el salud comparte con el FISAL el gasto. ¿No? ¿Qué ha traído el salud? Ramos de flores, ¿qué ha traído? Placas de oro, que debe estar muy contento agradeciendo, ¿no? Y si no les ha traído nada, reclamemos. Porque claro, ahora, también hay que hacer justicia. Antes que naciera el FISAL, ¿no? Ellos lo financiaban todo, no solamente para el que era asegurado, sino para el que no era asegurado. Entonces, eso también ellos podrían reclamar y decir, bueno, ¿y a mí quién me devuelve lo que financié solo? Ah, ya pasó el tiempo. Lo mismo podemos ver en quimioterapias. Miren la tendencia de quimioterapias y cómo se quebró. ¿Por qué se quebró? Justo en el año en que el FIS comienza a asignar plata para cáncer, junto con el CIS. Si no, la tendencia hubiese sido de que salud sería ya hoy en día un seguro de muy alto costo y no tendría atenciones ambulatorias ni nada por el estilo. La salud tiene una particularidad, ¿no? Ustedes lo saben, no hay policlínico, no hay centros médicos, no hay nada primario. Hay todos en hospitales y todo se resuelve con hospitales grandes, ¿no? Y ese es el modelo que tiene salud. Por eso de cada vez que entran 1.000 millones adicionales, se desaparecen. Pero bueno, el Estado tomó la decisión de compartir y a la medida que ese presupuesto de FISAL va creciendo, el salud se va también un poco descargando de esa responsabilidad que antes lo tenía solo, ¿no? Y aquí está, ¿no? Esta es la evolución del presupuesto del FISAL con el CIS. Y gracias a ese crecimiento, ¿no?, que se ha dado, es que el salud ha podido descansar financieramente en asignar los fondos. Ahora, el salud también ha crecido, ¿no? Como vimos en la primera gráfica, gracias al crecimiento de la economía, las empresas crecieron, hubo más ingresos, hubo más recaudación, las empresas crecen económicamente y pagan más, porque pagan un 9% de la remuneración, por tanto aportan más a la salud, ¿no? Pero el salud tiene el reto de tener, ¿no?, muy poca oferta primaria, como ven abajo, para tanta demanda de gente. Y como consecuencia, su oferta de salud básicamente es hospitalaria, ¿no? Y por eso es que en todo lo que es tecnología, complejidad, pues el salud te ofrece bastante y todavía sigue subsidiando de alguna manera al sistema público, ¿no? Todavía hace pruebas grandes, auxiliares, hemofilia, todavía está metido, o sea, en muchas enfermedades de muy alto costo, sigue financiando enfermedades raras o huérfanas también. Entonces, ¿cuándo el salud va a poder descargar y sincerar y quedarse con la población que le corresponde? O, evidentemente, cuando el sistema público crezca más y llegue a niveles como el que debería tener. Porque si él solo tiene 1/3 de la población y el CIS y FISAL tienen 2/3 de la población asegurada, entonces, el número de hemodializados, ¿cómo debería ser? Epidemiológicamente hablando, 1/3 de hemodializados con el salud y 2/3 con el CIFISAL, ¿de acuerdo? Eso todavía no estamos en ese nivel. Todavía hay una carga concentrada más en el salud y esos son los retos que FISAL está teniendo con CIS de seguir creciendo y seguir aportando a la economía. Lo bueno y lo positivo es que ya tenemos una solución a la vista, ya tenemos 2 operadores que seriamente están invirtiendo en esto y ya tenemos a un país con mejor expectativa que cuando era un 60% pobre y esto ni siquiera se hablaba ni existía. La gente moría de enfermedades de ese tipo, ¿no? Bueno, solo para terminar, ya me sacaron todos los tipos de tarjetas que pueden haber. Acá hay un ensayo de más o menos cuánto cuesta las enfermedades de alto costo en salud. Y estamos hablando que salud recauda al año 17.000 millones. Y aproximadamente 6.000 millones se van para financiar enfermedades de alto costo, ¿no? 6.000 millones, ¿no? Entonces, más o menos, sacando regla de 3 simple, más o menos al CIFISAL estarían faltando unos, más o menos lo mismo, o entre 4.000 y 6.000 millones de soles adicionales. Aprox, ¿no? Entonces, los retos están ahí,
todavía hay una sobrecarga de este tipo de enfermedades. Se nos viene un panorama un poquito complicado y necesitamos ejercer rectoría y planificar y pensar qué hacer, porque repito, nos va a agarrar esto. Primera conclusión de la charla, tengan hijos. Segunda conclusión de la charla, vayan a hacer gimnasio para que a los 70, 75 años vayan musculosos. Tercera conclusión de la charla, formalicémonos y paguemos para que de esa manera haya más fondos también, mientras todavía podemos trabajar, ¿no? Pero necesitamos soluciones a la vista concretas. Si no, esto nos va a golpear y nos va a golpear muy duro. Bueno, ya para cerrar, simplemente decir que también el problema que tenemos es que tenemos un déficit de especialistas y subespecialistas para tratar enfermedades de alto costo. Son escasos. Y por eso que la telemedicina nos ayuda mucho. Somos los últimos coleros de recursos humanos en toda la región. Por eso que el médico pues se declara desierto el concurso de las regiones, ¿no? Escoge, ya quiero gran ciudad, después se pasa a Lima, después quiere estar trabajando en Jesús María. Bueno, son temas de, ¿no? Y la telesalud viene a ayudarnos también para contribuir a esto, ¿ok? Entonces son los retos que tenemos. Crear un fondo de alto costo, excelente. El FISAL ha hecho un ejemplo de lo que significa lo que dije al principio. Ha sido la primera IAFA que ha puesto los pantalones en decir: no podemos mezclar papas con camotes. Necesitamos un presupuesto, un fondo para un objetivo concreto, alto costo. Con eso le está dando una clase a la IAFA más vieja, que es Salud, que hasta ahora no destina un presupuesto para alto costo. Ni tampoco a la Fuerza Armada ni a la policía, ni tampoco a los privados, que creen que siempre son mejores gestores. Entonces, esta experiencia, este aprendizaje, esta política pública, este diseño, tiene que ser exportado a las demás IAFAs, ¿no? Y lo otro, pues hay que darle los recursos que corresponden para que ellos puedan administrar no solo costos variables, sino costos totales. Y para eso necesitamos que los costos sean costos de verdad, costos reales. Estamos con tarifas ahí inventadas de costo estándar que nadie le cree. Hagamos contabilidad de costos en los hospitales y determinemos costos reales. Porque si no tengo costos reales, ¿cómo hago presupuestos? Los presupuestos que tengo no sirven, ¿no? Son varios retos que tenemos al frente. Lo importante es que hemos hecho algo, hemos avanzado. FISAL ha sido un ejemplo con todo lo que le han dado, con todo lo que ha podido, y creo que nuestro país tiene todavía esperanza. Muchas gracias.